En el tranquilo pueblo de Ashford, la vida fluía con serenidad, y la iglesia de San Marcos era el corazón de la comunidad, donde todos acudían en busca de consuelo bajo la guía del padre Daniel McKinnon, un sacerdote apreciado por su consejo y liderazgo. Sin embargo, esta aparente paz se rompió con la repentina desaparición de María Grayson, una mujer devota y querida por todos, conocida por su bondad y servicio a la comunidad. La ausencia de María causó preocupación, y cuando días después su cuerpo fue encontrado sin vida dentro de la iglesia, la comunidad quedó devastada por el impacto de su asesinato brutal en el lugar más sagrado de Ashford. La investigación que siguió no solo reveló la fría determinación detrás del crimen, sino que también desmoronó la confianza que los habitantes habían depositado en quienes consideraban incorruptibles. Las pistas llevaron a descubrir que, detrás de la máscara de rectitud del padre Daniel, se ocultaban secretos oscuros, haciendo que la ciudad enfrentara una dolorosa verdad. El mal puede infiltrarse incluso en los corazones más aparentemente virtuosos. Esta tragedia sacudió a Ashford hasta sus cimientos, dejando claro que nadie está a salvo de la oscuridad que se esconde tras las apariencias. Un frío viento de otoño soplaba por las calles de Ashford, mientras Lisa Carter acudía a la iglesia de San Marcos para ayudar al padre Daniel a preparar el servicio dominical. Al notar la ausencia inusual de María Grayson, Lisa recorrió los oscuros pasillos de la iglesia, sintiendo cómo la inquietud se transformaba en miedo. Fue entonces cuando, al entrar en una pequeña habitación, cerrada a los feligreses, descubrió el cuerpo brutalmente mutilado de María. La escena era aterradora. Su amiga yacía irreconocible entre libros y papeles esparcidos, y una cruz ensangrentada descansaba junto a su cuerpo, marcando la iglesia como escenario de un asesinato tan violento como simbólico. La policía llegó rápidamente al lugar y con la detective Allison Harper a cargo del caso, comenzaron a investigar las extrañas circunstancias. A pesar de la brutalidad del crimen, no había señales de lucha ni pertenencias robadas, lo que sugería que el asesino conocía a la víctima y actuó con frialdad y precisión. El asesinato parecía meticulosamente planeado, más que un simple acto de violencia, como si el perpetrador intentara transmitir un mensaje oscuro. La detective Harper entendió que este caso sería uno de los más complejos de su carrera, enfrentándose a preguntas sin respuestas y a una verdad perturbadora que pondría en duda la confianza que la comunidad había depositado en su iglesia. El asesinato de María Grayson dejó a Ashford sumido en la conmoción y el miedo. La iglesia, antes un símbolo de esperanza, ahora estaba manchada por la sombra de la sospecha y la desconfianza. Los rumores se propagaban rápidamente, y cada residente parecía tener su propia versión de lo ocurrido. Mientras tanto, los detectives Allison Harper y Mark Ridgway sabían que este crimen era solo el principio, revelando que, detrás de la fachada de bondad y fe de la ciudad, podrían esconderse oscuros secretos. Allison se sumergió en los informes forenses, inquietada por la ausencia de signos de lucha y el estado brutal del cuerpo de María, lo que indicaba que había confiado en su asesino o había sido sorprendida. El hallazgo del arma homicida en la escena aumentó las sospechas de que el crimen no fue impulsivo, sino un mensaje deliberado. Mientras Allison analizaba las pruebas, Mark Ridgway comenzó a reconstruir la vida de María interrogando a familiares y amigos. A pesar de que la mayoría la describía como amable y devota, algunos mencionaron que recientemente se había mostrado más retraída y ansiosa. Estas revelaciones sugirieron que su vida no era tan perfecta como aparentaba. La primera persona que Mark interrogó fue Lisa Carter, la amiga que descubrió el cuerpo, quien seguía en estado de shock
incapaz de procesar lo ocurrido. La investigación apenas comenzaba, y los detectives sabían que tendrían que desenterrar los secretos más profundos de Ashford para descubrir quién había cometido un crimen tan atroz. Lisa Carter, superando su dolor, confesó a Mark que en las últimas semanas había notado un cambio preocupante en María. Se había vuelto más reservada, perdida en sus pensamientos, y evitaba discutir asuntos de la iglesia que antes le apasionaban. María incluso comenzó a acudir sola por las noches al templo, sin compartir con nadie la razón de su preocupación. Mientras tanto, Allison centró su atención en la escena del crimen, buscando pistas en detalles aparentemente insignificantes. El padre Daniel McKinnon se ofreció a ayudar en la inspección, pero su calma inusual ante la tragedia llamó la atención de Allison. Su comportamiento sereno parecía antinatural para alguien que conocía bien a la víctima, lo que llevó a la detective a investigar más a fondo su pasado y su conexión con María. Entre los documentos revisados, Allison encontró el diario personal de María, donde ella plasmaba sus dudas y miedos más recientes. Una de las últimas entradas describía la sensación de ser acechada por un hombre en la oscuridad, incluso dentro de la iglesia, lo que encendió las alarmas. Mientras tanto, Mark descubrió que el padre Daniel no tenía una coartada sólida para la noche del asesinato, afirmando que había estado rezando en la iglesia sin testigos que confirmaran su versión. Aunque aún no había pruebas concluyentes en su contra, la creciente sospecha sobre él dejaba entrever que la investigación apenas estaba comenzando. Allison y Mark comprendieron que detrás de la fachada pacífica de Ashford se ocultaban secretos inquietantes, y el asesinato de María podría ser solo el inicio de algo mucho más oscuro. El asesinato de María Grayson se convirtió rápidamente en el principal tema de conversación en Ashford, sembrando dudas sobre el padre Daniel McKinnon, quien hasta entonces era considerado un líder moral intachable. Su comportamiento posterior al crimen resultó sospechoso para la comunidad, al volverse más retraído y distante. Los detectives Allison Harper y Mark Ridgway profundizaron en el pasado de Daniel, descubriendo detalles inquietantes. Su historia revelaba que, tras ser educado bajo una estricta disciplina religiosa, ya había enfrentado quejas en una parroquia anterior por métodos duros con niños, lo que provocó su silencioso traslado a Ashford. Además, en los últimos meses, personas cercanas a Daniel habían comenzado a distanciarse, percibiendo un cambio en su carácter. Allison y Mark identificaron a Daniel como la última persona que vio con vida a María el día de su muerte, pero su versión de los hechos no coincidía con los testimonios de otros testigos. Amelia Ross, secretaria de la iglesia, mencionó haber presenciado extrañas y tensas conversaciones entre Daniel y María. Además, en el diario de María, había referencias a un hombre de negro que la acosaba en la iglesia, tratando de convencerla de algo desconocido. Las anotaciones mostraban que María se sentía atrapada y sin salida en una situación que parecía agravarse en los días previos a su muerte. Si bien los detectives aún no contaban con pruebas definitivas contra el sacerdote, las inconsistencias en su coartada y la creciente evidencia sugerían que su relación con María era mucho más oscura y compleja de lo que aparentaba. A medida que avanzaba la investigación, Allison y Mark se enfrentaban no solo al misterio del asesinato de María Grayson, sino también a una comunidad al borde del colapso emocional. La creciente desconfianza hacia el padre Daniel McKinnon y los rumores que corrían por Ashford dividieron al pueblo mientras los habitantes abandonaban la iglesia y cuestionaban sus creencias. Incluso Lisa Carter, una de las defensoras más leales del sacerdote, fue rechazada por sus vecinos,
quienes sospechaban de su apoyo inquebrantable. Cada nueva pista que surgía parecía acercar a los detectives a la verdad, pero al mismo tiempo complicaba aún más el caso, ya que las versiones contradictorias y los testimonios inconsistentes dificultaban reconstruir los hechos de aquella fatídica noche. La tensión aumentaba y Allison y Mark sabían que necesitaban resolver el caso pronto para evitar que la situación se desbordara por completo. La confesión de Stephen Fletcher fue el punto clave para desenredar la maraña de secretos y mentiras. Fletcher admitió haber sido contratado por el padre Daniel para intimidar a María y evitar que revelara sus descubrimientos, pero el plan se salió de control cuando ella amenazó con exponer todo. En su confesión, Fletcher reveló que el sacerdote estaba desesperado por ocultar su conexión con un hijo ilegítimo y encubrir los oscuros movimientos financieros que involucraban a la iglesia. La evidencia recopilada por los detectives, desde las huellas en la escena del crimen hasta las transacciones sospechosas y el testimonio de Fletcher, fue suficiente para detener al padre Daniel. El juicio que siguió dividió aún más al pueblo, y aunque la justicia se hizo, el impacto de la verdad dejó cicatrices profundas en Ashford, marcando para siempre la memoria de sus habitantes. Con la confesión del padre Daniel McKinnon, Allison y Mark completaron finalmente el rompecabezas. Daniel admitió que, por desesperación, había recurrido a Fletcher para encubrir sus secretos, buscando proteger la conexión oculta con su hijo ilegítimo y evitar la ruina de su imagen pública. El asesinato de María fue el trágico desenlace de un intento por mantener su fachada intacta. La detención del sacerdote y la resolución del caso dejaron cicatrices profundas en Ashford, exponiendo que incluso las figuras más veneradas pueden ocultar oscuros secretos y que la verdad tiene un alto precio. El juicio dividió a la comunidad entre quienes defendían al sacerdote y aquellos que aceptaron su culpabilidad como un hecho innegable. La iglesia de San Marcos quedó en silencio, reflejando la pérdida de fe de muchos. Lisa Carter abandonó el pueblo marcada por la culpa y el dolor, mientras Amelia Ross enfrentó el rechazo de quienes la veían como parte de la caída de su líder. La historia fue documentada por John Miller, trascendiendo las fronteras del pueblo y obligando a la comunidad a replantear sus valores y la confianza en sus líderes. Para Allison y Mark, el caso dejó una lección clara. La verdad, aunque amarga, siempre debe prevalecer, y el mal puede esconderse donde menos se espera.